Vamos a dar paso a la lectura y aprobación del segundo orden del día de la cuenta de resultados de la temporada 24-25. Si me permiten, para la primera presentación les voy a hacer un primer resumen de lo que ha sido esta temporada. Como pueden ver, y esta será una constante en esta presentación, a mano izquierda verán el presupuesto que ustedes aprobaron en la Asamblea Ordinaria anterior de este ejercicio 24-25 y a la derecha verán qué ha sucedido realmente. Como pueden ver, en esta pincelada quiero decirles que hay dos excelentes noticias y una, sinceramente, que no es tan buena. Empecemos por las buenas. La primera gran noticia, como decía el presidente Laporta hace un rato, es el resultado ordinario. Nos estamos manteniendo con un resultado ordinario positivo. Y permíteme que enfatice esto. ¿Qué significa un resultado ordinario positivo? Implica que la empresa ha tomado un nivel de funcionamiento correcto, que puede hacer frente a sus pagos, que la empresa no está destruyendo tesorería. Esto es importantísimo en cualquier empresa. En el Fútbol Club Barcelona, como club, hay una parte como empresa que depende de los criterios económicos. Para nosotros, esta es la gran noticia. Es la que permite que a partir de ahora, por segundo año consecutivo, repito, tengamos una situación absolutamente controlada a nivel económico. Pero esto viene complementado, esta situación, con un incremento de los ingresos. Y es la segunda gran noticia. En un año complicadísimo, como el año anterior, en el que estamos con una discapacidad de ingresos producida por estar en Montjuïc, hemos incrementado los ingresos, como pueden ver en la primera columna, de 893 a 994. Esto es un gran éxito. Nos estamos acercando a la cifra mágica de los 1.000 millones que prácticamente el club no ha cumplido nunca como ingresos. Esto en un año estando en Montjuïc, como ha sido el caso, es un gran éxito. Luego está la parte menos positiva, que es este resultado extraordinario que hemos tenido de 10 millones, que sumado al impuesto de sociedad de 9 millones, nos lleva a una cifra de resultado neto de 17 millones. Les hago esta pincelada, pero vamos a entrar más exhaustivamente en cada punto luego. Veamos la foto partida por partida de lo que ha sido este año. Este año nos hemos encontrado, repito, con un estadio que teníamos presupuestado hacer 154 y hemos terminado en 175, una mejora en la facturación de 21 millones. Pero permítanme que me detenga aquí. Cuando esta junta directiva en el año 21 se aprobó, posiblemente la gran primer medida es qué se hacía con el estadio. Nosotros podríamos haber tenido una actitud, diría, de luces cortas y pensar solo en nuestro mandato exclusivamente, solo en esto, y no hacer el estadio. Y de ser así no tendríamos estos números negativos que tenemos. El último año en el estadio eran 250 millones de ingresos, comparados con los 175. Si esta temporada y la anterior hubiéramos tenido estos 75 millones más, habríamos tenido ingresos superiores a 150 millones. No tendríamos la situación patrimonial que tenemos. Pero esta junta directiva lo que tomó fue para mí la gran decisión de este mandato, que es hacer un estadio nuevo. Este estadio, vaya por delante, tendría que haberse hecho hace ya muchos años. Vamos ya con retraso respecto a nuestros competidores. Nuestros competidores son los Chelsea, son los PSG, son los clubes que tienen una fortaleza porque detrás hay un Estado. La única capacidad que tenemos es tener un estadio competitivo que gracias a sus ingresos pueda competir con ellos de tú a tú. Esto nos llevó a la decisión de que en el peor momento económico se tomó esta decisión, pero pensando a la larga, pensando en el futuro, pensando en el legado que íbamos a dejar a las futuras generaciones. Si hubiéramos pensado, repito, únicamente en nuestro mandato, tendríamos hoy por hoy unos resultados económicos excelentes, pero habríamos destruido el club en el futuro. Quédense con estas cifras. Las cifras de 175, que son los ingresos actuales en el club. Si no hubiéramos hecho nada, tendríamos 250 millones,
Pero se lo digo ahora, en cuanto tengamos el estadio abierto, los ingresos del club estarán cerca de 400 millones. Hoy tenemos 175 respecto a 400 cuando el estadio esté plenamente operativo. Son más de 200 millones de ingresos que solamente generará el estadio. Repito, quédense con estas cifras: 175, el estadio anterior 250 y el estadio del futuro 400. Porque a lo largo de esta presentación van a ir apareciendo estas cifras en otros momentos. Vamos a la parte de media. Muy sencillo, son los ingresos que recibimos por las televisiones. Por un lado está la parte de competición nacional, la Liga, y luego la competición europea, que es la UEFA. Nosotros, con un criterio puramente conservador, siempre presupuestamos que estaremos en cuartos de final. Este año hemos llegado a semifinales, lo cual implica unos ingresos de más de 9 millones, que son los que aquí se reflejan. Hemos pasado de los 241 presupuestados a los 250. Esto se debe exclusivamente a esta cifra, estos 9 millones, por haber alcanzado las semifinales de la Champions. Tercera partida, la comercial. Esta partida la componen básicamente BLM, la empresa de la ropa, y se lo conté en la última asamblea extraordinaria cuando aprobamos el acuerdo con Nike, que era una empresa que factura mucho más dinero. El segundo punto son las sponsorizaciones y marketing, y luego hay una partida de cantidades inferiores que son academias, que son partidos del Barça Legends, las giras del primer equipo, etcétera, etcétera, que todo esto constituye ya unas partidas inferiores. Permítanme que me detenga en la primera parte, en BLM. Cuando nosotros llegamos a esta junta directiva, yo recuerdo perfectamente una escena, y es que la comisión gestora nos pasó unos sobres. Y en estos sobres nos decían: hay una situación muy delicada en el club, está muy mal, y por cierto, no sé cómo pagaréis las nóminas de este mes, pero hay un sobre en el que tenéis la solución. Y en ese sobre nos decían que una de las soluciones que proponían era vender por 205 millones lo que ellos llamaban Barça Corporate por entonces, y era la suma de vender BLM, el Barça Innovation Hub, vender también la parte de imagen y alguna cosa más, y las academias. Todo esto lo podéis vender, vale 205 millones. Nosotros por entonces dijimos: estudiémoslo, a ver cómo lo hacemos, paguemos las nóminas, resituemos todos los créditos que tenemos y vayamos poco a poco. La primera decisión que tomamos era no vender BLM. Vimos que sería una empresa que a futuro daría más dinero. Hoy por hoy, BLM, ¿cuál es la situación? Pues gracias al acuerdo que cerramos con Nike, como les conté en la anterior asamblea extraordinaria, BLM ahora recibe unos ingresos que antes no tenía. Ya no solo de la parte proporcional del acuerdo que se consiguió con Nike para que pagara más dinero, sino porque se liberaron una serie de situaciones que hasta entonces tenía Nike, como el tema del comercio electrónico, que también se conoce como e-commerce, o la parte de la venta de ropa con propia marca donde no aparece el escudo de Nike, y otras cosas que permitieron que Nike fuera una empresa con unos resultados espectaculares. Debo decirles que a día de hoy la cifra de negocios, la cifra que hoy por hoy vende BLM, es de 170 millones, que tenemos un EBITDA de 50 millones, pero que la próxima temporada 25-26 ya se espera que sea de 200 millones. Y permítanme ahora que les diga que en la anterior asamblea me comprometí a indicarles cuál sería progresivamente el valor de esta empresa. Hoy hemos pedido una valoración por parte de estas empresas consultoras, una de las grandes 4, y nos ha valorado BLM por un valor de 800 millones. Llegados a este punto, y permítame que se lo diga, en ningún momento esta junta directiva se ha planteado vender el 49% de BLM. Esto lo podemos decir por activa y por pasiva. No entiendo cómo a día de hoy todavía hay quien... Y además no hemos contado que esto fuera a ser el caso, pero con todo insisten en que esto va a ser así.
Quizás yo sea el menos político de los compañeros de la Junta. No me interesa sinceramente esto, pero me molesta, aún así, sinceramente, profundamente, cuando alguien malinterpreta los números. Eso sí que me molesta profundamente. Me molesta profundamente que alguien haya querido utilizar esto con fines puramente electorales porque le llegó la noticia de que nosotros estábamos buscando cuál era la valoración de la compañía. Nosotros buscábamos la valoración de la compañía para podérselo contar a ustedes, que son los propietarios de esto. BLM, hoy por hoy, vale 800 millones de euros y esta junta directiva no se ha planteado ni se va a plantear en ningún momento vender el 49%. Pasado este punto, la segunda parte es la de patrocinio y merchandising. Como decía el presidente, es una partida que gracias a la imagen del FC Barcelona, las marcas cada vez se juntan más con nosotros. Como decíamos antes, este ha sido un año récord de sponsorización y merchandising. Nos sentimos muy orgullosos porque esto, junto con la situación actual del estadio, es más compleja y nosotros ya vemos que conforme el estadio se acerca a su final y vemos que estamos cerca de poder trasladarnos, nuestros patrocinadores quieren añadirse ya a los que tenemos y más. Nos vamos a encontrar en una situación de crecimiento espectacular de esta partida en los próximos años por el tirón del propio estadio y por la tirada que representa la marca Barça. Dentro de esta partida, como les decía, está la parte de las academias. Este año las academias, piensen que es nuestra imagen para el mundo, es una imagen que nosotros enseñamos a niños de distintos lugares del mundo cuál es el estilo, la formación, el estilo del FC Barcelona. Yo he presenciado presencialmente cómo son las academias en Los Ángeles y al lado recuerdo que teníamos nuestras academias del FC Barcelona llenas de niños, 300, 400 niños en campos de una semana, y veía al lado las academias de la propia marca Nike. En la marca Nike hay 30 niños y en las nuestras había 300 o 400 por semana. Y es porque tenemos unos instructores, unos profesores, unos entrenadores que están pasando continuamente el conocimiento de la marca Barça y los valores de la marca Barça. Esto nos provoca un crecimiento cualitativo, pero cuando hablaba con Beni, que es el responsable de las academias, también cuantitativo y cuantitativo. Hoy por hoy el tema de academias está contribuyendo con estos ingresos de la parte comercial cuando hasta ahora era todo lo contrario. Ahí perdíamos dinero. Hoy por hoy tenemos la gran noticia de que ahí también ganamos. Luego tenemos otras partidas, que son las giras que hace el primer equipo, los partidos del Barça Legends, que son los veteranos que hacen por todo el mundo, y está el museo y otras partidas más pequeñas. La siguiente partida sería la de traspasos y cesiones. Ustedes me dirán, ¿cómo hemos pasado de 22 millones que teníamos presupuestados a 44? Cuando no me suena que hayamos vendido a ningún jugador importante, no hay nada en ese sentido. Bueno, desde hace unos años el área deportiva, con una excelente gestión encabezada por Deco, hizo algo muy interesante. Cuando detecta que hay jugadores que ya no sirven o creen que no pueden ser útiles para el primer equipo, los ponen a la venta. Pero de esa venta nos quedamos una participación, un porcentaje. Y también nos quedamos otra cosa, que es un derecho a recuperar al jugador si vemos que en el equipo de destino ha funcionado el jugador. Pues bien, ese porcentaje que nos quedamos es un porcentaje que ejerceremos en futuras ventas que se hagan de ese jugador. Pues bien, esa diferencia que hay entre los 22 y los 44, les voy a decir nombres de jugadores que me vienen a la cabeza. Está Nico, está Mika Falle, Alex Valle, Todibo. Recuerden, jugadores que hace ya muchos años que no están, pero como ha habido posteriores ventas y como nosotros teníamos una participación en estos jugadores, hoy por hoy esto nos ha dado un beneficio que tenemos aquí con la partida de traspasos y cesiones. La siguiente es la venta de activos y otros ingresos recurrentes. Bien, esta es una partida que les voy a contar. El club, cuando tiene un pleito laboral, fiscal, sea del modo que sea, nosotros creemos, entre comillas, que lo vamos a perder, que lo podemos perder. Entonces, ¿qué hacemos? Pues con un criterio de prudencia lo ponemos como pérdidas. Pasado el tiempo se produce ese juicio y
o el acta de Hacienda, lo que sea. Cuando nos dan la razón, lo activamos como beneficio, porque previamente lo habíamos deteriorado como pérdida. Esa es la partida que vienen de ahí, esos ingresos de pleitos que estaban pendientes de resolución y que ahora se han activado, pero eran pleitos que nosotros habíamos dado como pérdidas en ejercicios anteriores. Hasta ahora, todos los ingresos, que son las entradas de dinero en el club. Ahora viene la otra partida, la de gastos. La primera parte es la de los salarios deportivos. Como decíamos antes, a pesar de tener una excelente plantilla, estamos en un momento de franca contención. Estamos en los estándares que nos dice la UEFA, que tenemos que estar entre el 55 y el 75. Actualmente, como decía el presidente, estamos en el 54%, nos estamos manteniendo y para nosotros esta es una partida de gran preocupación. Recordemos experiencias anteriores en este club de cómo se ha disparado el gasto deportivo y que han llevado muchos casos a problemas serios económicos del club. Nos sentimos muy satisfechos por la forma en que se está trabajando por parte del área deportiva de DECO. Las dos siguientes partidas, que son los salarios no deportivos y los gastos de gestión, verán ustedes que se han incrementado a 8 y 30 millones, pero permítanme que las junte. Lo haré para contar lo siguiente. Nosotros hemos puesto en funcionamiento la empresa BLM y al hacer que esta empresa haya incrementado su facturación de forma exponencial, hacía falta dotarla de medios laborales, por eso se nos incrementa la parte de salarios no deportivos, e incrementarla en medios para que puedan desarrollar su funcionamiento. Este año ha sido un año de cambio de la estrategia de la compañía. Hemos tenido que poner estos medios, para que esta compañía pueda disparar sus ingresos. Como les decía, este año vamos a llegar a los 170 millones, hemos llegado a los 170 millones y en el ejercicio 25-26 pretendemos superar los 200 millones. Pero hemos tenido que poner ya todos los mecanismos para que esto pueda producirse esta temporada. Saben ustedes que cuando creas una empresa o la pones en marcha, al principio tienes que dotarla de medios para que eso produzca luego los resultados. Y eso es ni más ni menos lo que se ha producido en esta situación. Hemos tenido que cargar los incrementos de recursos humanos, pero también los incrementos de recursos para que esto se pueda producir. El siguiente punto son otros gastos. Aquí tengo a Marcel Ramírez, que cada vez que hablo de esto se le ponen los pelos de punta, porque digo que es un cajón desastre, y es así, lo es, en el que hay varias partidas. La primera partida son las amortizaciones no deportivas. Dentro de ellas, en el club, ustedes pueden darse cuenta de que hay muchos materiales en las ciudades deportivas, etcétera, que hay que ir amortizando progresivamente. Hay situaciones de deterioro. Aquí dentro está la aportación que hace el club a la fundación también. Después está también la parte que antes les he dicho que hacemos de provisión de dinero en los juicios que luego ganamos. Pues aquí está lo contrario, son los juicios que hemos tenido este año y que podemos perder. Pues los ponemos también como valor en esta partida. Y al final están también algunos deterioros deportivos, de los que luego seguramente hablaremos. Toda esta situación nos lleva... luego está el resultado financiero, que está en línea en 23 millones, que son los intereses que acabamos pagando por los préstamos que tenemos en el club. Esto nos lleva a un resultado ordinario positivo de 2 millones, que se ve algo enturbiado por este resultado extraordinario negativo de 10 millones, que en cuanto le sumas los impuestos, nos da este resultado de menos 17 millones de resultado neto. Muy bien, esta es la instantánea de ingresos y gastos que hemos tenido este año. Pero ahora, como les dije en la anterior asamblea del año pasado, queremos mostrar transparencia para acabar de explicar por qué hemos llegado hasta aquí. Bien, vamos al impacto más importante, este resultado extraordinario de 10 millones. ¿Por qué hemos llegado ahí? Voy a empezar por lo más difícil, que es la revaluación de Barça Productions. Les contaré una historia, la historia de Bitburg. Cuando esta junta directiva llegó,
recordarán, y lo hemos contado muchas veces, nos encontramos lo de los sobres, la situación económica, pero sobre todo lo que vimos es que no teníamos tesorería, no teníamos o teníamos un patrimonio neto negativo superior a 450 millones de euros. La situación en aquellos momentos era, cualquier compañía, como hemos explicado alguna vez, era pedirles a ustedes unas aportaciones económicas. Una solución habría sido decir, hay 150.000 socios, pues 3.000 euros cada uno y esto lo arreglamos. Pero nosotros entendimos desde el primer minuto que esa no era la situación, que ustedes no eran responsables en ningún momento de esa situación económica y que no podíamos hacerlos partícipes de la solución. En cambio, sí que les pedimos que nos ayudasen a buscar otras soluciones alternativas y, si lo recuerdan, les pedimos que nos autorizasen a vender hasta el 25% de los derechos de televisión, les pedimos que nos autorizasen a vender hasta el 49% de BLM y les pedimos también que nos autorizasen a vender hasta el 49% de una empresa que se creó en aquel momento que se llamaba Bridgeburg. Esta empresa, Bridgeburg, tenía todos los activos, si lo recuerdan, de los NFTs, los tokens, el metaverso. Todo eso es bastante difícil de entender, pero en aquel momento en el mundo se decía que esto sería la gran tecnología de futuro y que serían el número uno en ventas, todo lo derivado de las empresas que ahora se llaman cripto. Recuerden que hubo una empresa que se nos acercó para ser el patrocinador principal del club y poner su nombre en la camiseta en competencia con Spotify en aquel momento y que hacían una oferta importante que desestimamos. Y bueno, ese era algo que era el no va más en ese entorno. Nosotros teníamos la autorización de ustedes para vender esos porcentajes. Sí que es cierto que ejercimos la primera actuación, que es vender hasta el 25% de los derechos de televisión. Y ahí estábamos en una tesitura, que era vender el 49% de BLM o vender el 49% de esta compañía que acabamos de crear y que no perjudicaba en nada, absolutamente en nada, a los activos del club. Obviamente tomamos la decisión de vender el 49% de esta compañía de Bridgeburg, porque nosotros ya veíamos en aquel momento que BLM sería la niña de los ojos del club. BLM será la empresa que facturará mucho dinero en el futuro y que tendrá una parte muy importante en el beneficio también. En aquel momento vendimos el 49% de Bridgeburg, lo vendimos a unos accionistas y fuimos funcionando. Y si lo recuerdan, el año pasado les contamos sobre el tema de Bridgeburg. Un servidor les contó que tuvimos problemas con esta compañía, que había socios que no nos habían pagado las cantidades que tenían que pagarnos y que esto nos representaba que nuestro auditor nos planteaba que nos planteaba cuál era el valor de la compañía. En aquellos momentos nosotros hicimos lo siguiente, puesto que había los accionistas que no nos habían pagado su participación, devaluamos esos créditos y el año pasado tuvimos unas pérdidas extraordinarias de alrededor de 90 millones. Pero con los auditores no nos pusimos de acuerdo sobre el valor de la compañía. Por un motivo, porque el auditor en aquel momento nos decía que no sabía cuánto valía, que valía menos de lo que decían, pero que no sabía cuánto. Y nosotros, bueno, pues ante eso dijimos, pues seguimos valorando con el origen de la compañía. El origen de valor de esta compañía fue auditado por una de estas empresas consultoras grandes y en el año en que se creó se valoró que toda la compañía valía 400 millones y que la parte proporcional que tenía el Barça era alrededor de los 200 millones. No quiero ajustar los números, quiero darles cifras aproximadas grandes para que lo entiendan. Nosotros cuando llegamos a esa temporada, yo les dije también que teníamos ya socios para entrar en la compañía, que estaban preparados para darle una subida para que esto saliera adelante, pero nos encontramos con un problema de gobierno en esta compañía y es que uno de los socios que tenemos dentro de la compañía nos vetaba el ingreso de nuevos socios dentro de la compañía y eso nos hizo retrasar progresivamente la puesta en marcha de la compañía. Bien, nuestros auditores, nosotros tenemos siempre a los auditores en el Barça, en el club, y veíamos esta dificultad que nosotros estábamos teniendo con Bridgeburg
ahora Barça Productions, y veíamos cómo, a pesar de que nosotros intentábamos dotarlo de negocio, no se podía producir por el veto que teníamos por parte de este accionista. Esto se ha arreglado hoy por hoy, el veto está arreglado, ya lo hemos podido arreglar, pero hemos perdido un año en el funcionamiento de esta compañía. Entonces el auditor nos dijo, bueno, escuchad, ahora sí que posiblemente tengamos que dar un valor a esta compañía, porque habéis estado un año más sin trabajar, entiendo cuál es el motivo, creemos que tiene valor esta compañía y que puede realizar su actividad, pero tenemos que buscar un valor. Y esto ha dado lugar a un deterioro del valor que teníamos. Nos ha dejado con un valor el Barça aproximadamente de nuestra presencia en esta compañía de 95 millones, que con la reevaluación que se ha producido de la compañía, que nos han hecho los auditores, nos deja con que en esta temporada se producen unas pérdidas de 65 millones, que son las que ven aquí. Todo esto es un proceso más complejo, contable, pero quiero que se queden con que esta reevaluación que nos hacen nuestros auditores en esta temporada produce unas pérdidas de 65 millones. Bien, la otra parte negativa que hemos perdido es que la UEFA nos ha sancionado con 15 millones por un tema de incumplimiento de fair play con temporadas anteriores. Esto nos suma 65 y 15, 80 millones. Nosotros, como ya veíamos que esta situación se podía producir, le pusimos ingenio a todo el tema y vimos que nosotros teníamos todo el Spotify Camp Nou tendrá 9.600 asientos VIP. 9.600 asientos VIP que quien los compre pagará una cantidad anual mientras los tenga. Pero se nos ocurrió algo copiando la verdad, no solo ingenio nuestro, sino copiando modelos americanos de estados de allí, que es que una parte de estos 9.600, concretamente 475, dijimos, vamos a hacer una cosa. Vamos a dárselos a gente que los quiera adquirir, que quiera aceptarlos como cesión durante 25 o 30 años y que nos paguen una cantidad de golpe por esta cesión. Esto es un producto muy parecido a los amarres deportivos, por decirlo de algún modo. Es pagar una cantidad para tener ese asiento durante 25 o 30 años. Durante esos 25 o 30 años ellos pueden ceder este asiento a otra persona, pero tienen que hacer frente al pago de los 21.500 euros que están en el plan de negocio del estadio. Esto es complejo, pero esa es la actuación que hemos hecho. ¿Esto que le ha dado al club? Pues la venta de estos 475 millones nos ha dado, de estos 475 asientos nos ha dado 100 millones. ¿Por qué pone 170? Porque el auditor, con un criterio conservador y que nosotros de algún modo aceptamos, dice, bueno, yo os acepto poner las cuentas, en las cuentas de este año únicamente la parte cobrada. La parte que queda por cobrar, que está pendiente de cobro estos meses de noviembre y diciembre, os acepto que os entre como ingreso el año que viene, pero no para este año. Bien, pues esa es la partida que entra de ingresos. Esta diferencia entre la parte negativa de 15 más 65 más la parte positiva que han entrado de 70 es lo que da este resultado negativo de 10 millones extraordinario. Y hago un pequeño matiz. Si nosotros hubiéramos insistido más al auditorio y hubiéramos tenido alguna, porque creo que teníamos razón, que era un efecto a cobrar, si hubieran entrado los 100 millones que ya hemos vendido, esto estaría solucionado. Con lo cual no nos ha preocupado tampoco demasiado y hemos preferido no insistir demasiado con el auditor, no complicarnos, y gracias a esto tenemos aprobadas las cuentas sin ninguna salvedad. Y bien, creo que con esto hemos contado qué ha pasado con el resultado extraordinario negativo que hemos tenido esta temporada. Vamos a la evolución del cuerpo deportivo, del coste deportivo. Como decía el presidente, nos hemos encontrado en una situación muy compleja en que la plantilla del primer equipo en el año 2021 era prácticamente del 98% de los ingresos. Eso es una barbaridad. Y es una de las cosas que ha llevado el club a la situación económica en que se encuentra. Pero si se fijan bien, y lo miramos con retrospectiva, ya no íbamos bien la temporada 19-20. En la 19-20 ya estábamos en el 74% de lo que eran los ingresos. Y eso ya tenía que haber disparado las señales de alarma. Estaban en el nivel más alto de lo que dice la UEFA
sobrepasando el nivel UEFA de lo que tenía que ser. La UEFA dice que puedes estar entre los 55 y los 70 y ya estaban en el 74%. Es evidente que el año 2021 llegó la tormenta perfecta, que fue la COVID, y todo esto lo trastocó, pero ya veníamos de una situación que tendría que haber encendido todas las alarmas porque ya estábamos fuera de lo que son los márgenes correctos. Y como pueden ver, vamos a las temporadas siguientes. La temporada 23-24 ya acabamos con un 56% del gasto deportivo respecto a ingresos, y esta temporada estamos en el 54%, con lo cual estamos por debajo del límite bajo de lo que marca la UEFA. Recordemos que para esta junta directiva este es un tema extremadamente preocupante porque hemos visto experiencias de otras juntas, como les decía antes, y es un tema que siempre tenemos en una vigilancia extrema. Vamos a la parte más farragosa, que es el balance de situación de cualquier empresa. Nosotros en junio del 24 teníamos una partida de activo, y como no puede ser de otra forma, de pasivo, que estaba en 1.907 millones. Hagámoslo fácil. ¿Qué es el pasivo? El pasivo es lo que vemos, se puede ver de forma corriente, que es a corto plazo, o a largo plazo. Lo mismo pasa con el activo. Hemos pasado de los 1.907 que teníamos en el año 24 a los 2.420, tanto de activo como de pasivo. ¿Por qué se produce este incremento de pasivo y activo? Porque vamos incorporando progresivamente todo lo que tenemos de obras del nuevo estadio, ya lo estamos pasando al balance. Y eso, claro, aparece como una parte que tú tienes y una parte que debes. Por eso está este incremento de 500 millones. La noticia que seguimos manteniendo negativa es la del patrimonio neto, que teníamos en 135, y por todo lo que les he contado de este resultado extraordinario, hemos pasado de 135 a 153. La deuda de un club de fútbol, permítanme que se lo diga, es una de las grandes disquisiciones. A nivel económico, la deuda se puede valorar de muchas formas. Una de las formas es la suma de los pasivos. Pero esto en un club de fútbol es muy difícil de valorar porque hay otros factores que intervienen a la hora de valorar la deuda. Y el regulador, que acaba siendo la Liga, establece un mecanismo para valorar qué es la deuda. Y es muy sencillo, es lo que debes a los bancos, a los clubes, y lo que tienes de cobros anticipados, que son todas las deudas, y que tienes en caja y que tienes que cobrar. Es la contabilidad más sencilla. Nosotros veníamos de una deuda en 2021 de 680 millones y hemos acabado la temporada en junio del 25 con una deuda de 469. Esta es una gran noticia porque hemos bajado el nivel de deuda en 211 millones. Junto con lo que les decía al principio, que es el resultado ordinario, eso sí que son los ratios de una mejora de una empresa. Bajar deuda y subir ingresos ordinarios positivos. El patrimonio neto, como les decía antes, nosotros veníamos de un patrimonio neto en la temporada 2021 que era de 455 millones. Hemos acabado en 153. Permítanme que les haga unas reflexiones, como les he dicho antes, con el tema del estadio. Únicamente que esta Junta, si hubiera tomado la decisión de no hacer el estadio, estos ingresos de más que hubiéramos tenido, 75 por cada temporada que estamos en Montjuïc, habríamos tenido un patrimonio neto, pero habríamos tenido una gran desgracia de futuro, que no habríamos tenido el estadio que tenemos para competir y que vamos a tener esta diferencia de ingresos que vamos a tener en el futuro. También les diré una cosa, ustedes han oído que este año, este verano, ha habido ofertas para jugadores de nuestro primer equipo. Ofertas importantes, y esta directiva lo que ha hecho es adoptar una actitud proactiva para que no se vaya. Saben que cuando llega una oferta a un jugador, una oferta considerable, la directiva puede aceptar una oferta de que se vaya, pero nosotros hemos intentado que no se vayan. Cualquier jugador que se hubiera ido hubiera supuesto una mejora importantísima en lo que sería esta partida del patrimonio neto. Es decir, nosotros preferimos tener esta situación de patrimonio negativo
hoy de forma circunstancial, que iremos mejorando cuando el estadio esté en pleno rendimiento, pero que nos permite tener hoy por hoy una plantilla plenamente competitiva, sin prescindir de nadie, y tener un estadio también aquí al lado, a la vuelta de la esquina. Y bien, este es el informe del auditor. Básicamente lo que dice el auditor es que las cuentas son fidedignas con la expresión que hemos hecho nosotros y que, a diferencia del año anterior, no hay ninguna mención, ninguna salvedad. Permítanme, para acabar, decirles una cosa. El otro día me hacía una entrevista a un medio de comunicación y me preguntaban: tú, como médico, ¿cuál es la salud? Como eres médico, siempre buscan la analogía con el tema de la salud. Y me decían: ¿cuál es la salud económica del club? Entonces me decían si el enfermo estaba en la UCI o estaba en planta o se estaba paseando ya. Hoy por hoy no tenemos enfermo, el club no es un enfermo. El club es una persona que está en su casa haciendo vida normal y tal. Pero igual que les digo eso, esta junta o la que venga debe ir con mucho cuidado, extremadamente vigilante con experiencias que hemos tenido en el pasado, con el control del gasto, sobre todo el gasto deportivo. Los demás gastos del club siempre son más fácilmente controlables, pero la más delicada es siempre el gasto deportivo. A veces los grandes éxitos deportivos han ido acompañados de grandes derrotas económicas y tenemos ejemplos en el pasado, y creo que es una cosa que esta junta directiva, la que está al frente del club, va a tener que controlar. Pero para mí lo que tenemos es un mensaje de optimismo absoluto. Hoy por hoy tenemos un club, y ya no lo decimos nosotros, es un club, los informes dicen que vale 5.600 millones. Ese es un hecho relevante. Nosotros hoy por hoy tenemos multitud de empresas que se acercan a nosotros para poder ser patrocinadores del club. El valor de la marca Barça es muy importante hoy por hoy. Tenemos un valor de plantilla que, según Transfer Market, está sobre los 1.100 millones. Nosotros, a valor de balance, lo tenemos en 180 balances. Es muy superior lo que vale ese activo de esta plantilla que lo que tenemos en nuestro balance. Nuestro jugador estrella, Lamine, está en un valor cero a nivel de balance. Transfer Market dice que está por encima de los 250 millones en cualquier operación de mercado. Este año el club ha sido el número 1 en ventas de merchandising y patrocinio en toda Europa. UEFA dice que estamos dentro de los 3 clubes, junto con Chelsea y PSG, que más crecimiento han tenido esta temporada. Es cierto, todo esto son números, pero hay algo que es real. La realidad es salir de esta puerta, salir por la puerta y mirar al estadio. Eso es una realidad, y esa realidad se ha hecho básicamente gracias a la valentía de esta junta directiva y gracias a la voluntad de todos ustedes con el apoyo que nos han prestado, que nos han brindado tanto en la parte económica como en su paciencia que han tenido para aguantar estos traslados a Montjuïc, en no estar presentes en su localidad y estar en localidades complicadas en Montjuïc. Muchas gracias.